Vamos a estudiar ahora la relación que hay entre la elasticidad de la demanda de un producto y los ingresos, y además estudiaremos también cuáles son los factores que determinan que la elasticidad sea mayor o menor. Los ingresos de una empresa, de un sector, vienen determinados por cuántas unidades se venden y a qué precio se venden. Pues básicamente el cálculo de los ingresos de una empresa de un sector será el número de unidades vendidas Q por el precio al que éstas se venden, P. Como vamos a ver a continuación, hay una relación entre la elasticidad de la demanda y los ingresos de los productores. Intuitivamente lo que vamos a ver es que si la elasticidad de la demanda es muy pequeña, la demanda es muy inelástica, cuando suban el precio de los productos, la cantidad vendida lo que va a ocurrir es que va a disminuir muy poco. Es decir, el precio del producto puede subir mucho, la cantidad disminuir muy poco. Ante subidas del precio, los ingresos van a subir, porque la cantidad se reduce en una cuantía muy pequeña. En cambio, si lo que tenemos es una demanda elástica, ante subidas de los precios, la cantidad se va a reducir muchísimo, en un porcentaje mucho mayor que el precio. Por tanto, esa subida del precio se ve más que compensada por la variación de la cantidad y ante la subida del precio tendremos una disminución de los ingresos. Por ejemplo, imaginemos que la elasticidad de la demanda de relojes es de 0,5, es decir, una demanda inelástica, menor que 1. ¿Qué pasaría si sube el precio de los relojes un 5%? Que la cantidad demandada bajaría un 2,5%. Al ser la subida del precio más importante que la bajada de la cantidad, el precio sube un 5%, la cantidad disminuye, pero no tanto como ha subido el precio. Al final lo que tenemos es que los ingresos van a aumentar. En cambio, si tenemos una situación contraria, por ejemplo, que la demanda de relojes fuera de 1,5, es decir, una demanda elástica, una demanda que responde más al precio de lo que varía el mismo precio, si subiera el precio un 5%, la cantidad demandada disminuiría un 7,5%. Es decir, esa subida del precio se vería más que compensada por la bajada de la cantidad. Al ser la subida del precio menos importante que la bajada de la cantidad, los ingresos disminuirán. Es por esto que es muy importante conocer la elasticidad de las demandas. Para las empresas, para los sectores, es muy importante conocer cuánto es la elasticidad de la demanda a la que se enfrentan, para saber los efectos que tendrá sobre sus ingresos las variaciones en el precio. Los efectos que va a tener los podemos ver en un cuadro como este. Si la demanda es inelástica, es decir, la cantidad demandada responde poco al precio y sube el precio del producto, ¿qué es lo que va a pasar? Al subir el precio del producto, la cantidad va a disminuir poco y lo que vamos a tener es una subida de ingresos. ¿Qué ocurre si baja el precio del producto? Como la demanda es inelástica, al bajar el precio del producto, la cantidad aumentará en muy poca cuantía. Será más importante la bajada de precio que el incremento de la cantidad. En este caso, por tanto, tendremos una bajada de los ingresos. Pensemos en el caso de una demanda elástica, una demanda cuya elasticidad es mayor que 1. Si subimos el precio del producto, lo que vamos a tener es que la cantidad demandada va a bajar mucho más que esa subida del precio y como consecuencia van a bajar los ingresos. En cambio, si tenemos una demanda elástica y bajamos el precio del producto, el incremento en la cantidad vendida será mucho mayor que esa bajada en el precio del producto y como consecuencia tendremos una subida de los ingresos. ¿De qué depende que la elasticidad sea mayor o menor? Bueno, pues una de las razones que explican que la elasticidad sea más grande o más pequeña es la existencia de productos sustitutivos. Si hay muchos productos que puedan sustituir al producto en cuestión, la elasticidad de la demanda será muy grande. ¿Por qué? Porque ante variaciones en el precio, ante subidas en el precio, los consumidores se moverán a consumir el resto de productos sustitutivos, similares al producto que estamos estudiando. Si el precio del producto baja, los consumidores del resto de productos sustitutivos vendrán a consumir este producto. Por tanto, depende de la existencia de productos sustitutivos que la elasticidad sea mayor o menor. De cómo de necesario sea el bien. Cuando un bien es fundamental para el consumo, es un bien necesario del que no se puede prescindir, la elasticidad es muy pequeña. Este producto es muy inelástico. Por ejemplo, el pan. Ante variaciones en el precio del pan va a haber muy poca variación en la cantidad vendida. También cómo definamos el mercado, si lo definimos como un mercado más grande o más pequeño. Por ejemplo, si pensamos en las manzanas de una determinada categoría, la elasticidad de su demanda es bastante grande. Si varía el precio de esas manzanas, la cantidad que se demanda, si aumenta el precio, la cantidad puede caer en picado. Pero en general, si miramos el mercado de una forma más amplia, no como las manzanas, sino como los alimentos en general, pues la demanda es mucho menor. La demanda de alimentos es muy poco elástica. Si sube el precio de los alimentos en general, la cantidad demandada de alimentos va a variar muy poco.
Y también finalmente depende del plazo al que se analiza. Casi todos los bienes tienen una demanda que es más elástica en el largo plazo que en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo podemos buscar sustitutivos que no estamos utilizando. Pensemos en la gasolina, por ejemplo. En el corto plazo, si sube el precio de la gasolina de hoy para mañana un 50%, la cantidad demandada de gasolina casi no va a variar, porque se sigue necesitando para la producción, para la circulación, para los coches. En cambio, en el largo plazo, si se mantiene el precio de la gasolina muy alto, pues irán cambiando los procesos productivos hacia otros procesos que sean más eficientes. La gente pasará a comprar coches que consuman menos gasolina y bajará la cantidad demandada de gasolina en el largo plazo. Normalmente en el largo plazo las demandas son más elásticas que en el corto plazo, excepto para los bienes de consumo duradero. ¿Qué es lo que ocurre con los bienes de consumo duradero? Que son bienes que se compran por un plazo muy largo. Entonces, si se producen variaciones en el corto plazo de esos precios, la demanda varía mucho. Como es algo que se necesita siempre, si hay una variación en el corto plazo, la demanda responde rápidamente. Si el precio sube en el corto plazo, la demanda no compra absolutamente nada y pospone las compras hasta el futuro. Si el precio baja en el corto plazo, la demanda adelanta las compras que hace de esos productos. Sin embargo, en el largo plazo la elasticidad es bastante constante. A largo plazo, sea el precio que sea, estos bienes se compran más o menos lo mismo. Podemos pensar en los coches. Si tenemos una variación del precio momentánea, muy corta, en el precio del coche, la gente adelantará su compra de coches. Pero que el precio del coche varíe a largo plazo no va a variar la demanda de coches a largo plazo en una cuantía muy grande que viene determinada por otros factores más importantes que el del precio. Imaginemos que hay un precio en el mercado de la gasolina y que a ese precio la cantidad de demanda en el corto y en el largo plazo es la misma. Y lo que tenemos aquí es una demanda de gasolina que es más elástica en el largo plazo y menos elástica en el corto plazo. Ante una subida del precio de la gasolina, en el corto plazo, lo que tenemos es que la demanda es muy inelástica, sube el precio y la demanda disminuye en una cuantía muy pequeña. Si esta subida de precios se mantiene en el tiempo, la demanda en el largo plazo es mucho más elástica y al final la cantidad demandada caerá mucho más. Esto de hecho ha ocurrido realmente. Por ejemplo, en las crisis del petróleo que hubo en los años 70, ante las subidas bruscas del precio del petróleo que hubo repentinamente, la demanda de petróleo se mantuvo casi constante. Pero a lo largo de los 80 cambiaron los procesos productivos, se hizo un uso más eficiente del petróleo y bajó la demanda de este.